Hace frío hoy día, está mojada este día. Mire que el otro día no tenía muy bien el internet, me acuerdo. Ya, estamos grabando nuestra clase. Hola Benjamín, buen día. Hola, profe. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos y mojados días. Ay, que caiga mucha agüita para la tierra, para minorar un poquito la sequía, ¿cierto? El déficit de agua que tenemos en la región, aquí en la parte central de nuestro país. Hola Alondra, hola Baltasar, no lo saludé ahí, buenos días, buenas tardes ya, pero buen día de todas formas. Hace frío, la Tania dice, me acosté, qué rico, acostadita, así igual que Maite, abrigada, con guatero, como sea. Profe, Sí. ¿le puedo mandar hoy día las 3 actividades que a mí se me había olvidado que las tenía que enviar? Qué feo, por favor, Alondra, siempre, pero me lo manda ahora ya, inmediatamente. Ya. Antes de las 13:30. Bueno. Profe, ¿Ah? le llegó el mío, ¿cierto? Me llegaron muchos, no le he contestado a ninguno y lo voy a revisar inmediatamente. Ah, ya. Porque me llegaron hartos, la verdad. Rayen, a ver, veamos si nos llegó el de la Rayen. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? El Renato me pregunta hasta cuándo había plazo. Renato perdido siempre. Rayen, sí me lo enviaste. Ah, ya. Está ok. Era hasta el lunes por Renato. Ahora, si lo tiene listo, me lo manda ahora, antes de las 13:30, como le dije. En realidad, al tiro. Antes de la 1 debería ser, porque si ya está listo, lo terminamos en la clase, así que tiene que estar listo. Mándenlo ahora ya. Después de la 1:30, no. Tiene que ser ahora, dentro de la clase. El Renato dice que se... A ver, déjenme ver. Creo, no, parece que no me llegó nada del Renato. Quizá a quién se lo mandaste, el profesor Carlos. Ya que algunas me han llegado cosas del profesor Carlos, no eran buenas. Porque se equivocan. Sí, no, Renato, no me ha llegado nada. Así que mándenlo ahora. Ponen el car o el primera parte del nombre y después apretan. Y ahí se equivocan algunos. Así que, hola Manuel, buen día. Buenos días, Manuel. Hoy día vemos hartos. Bueno, en general ustedes asisten bastante. Así que los felicito por eso. Oh, no se pudo. Estoy compartiendo la pantalla, pero algo falló. Espérenme. Aquí está. Ups. Ya, aquí está. Entonces, ya que está la mayoría que por lo general asiste a las clases, sabemos hay 25 compañeros y somos 26 en total, de medio piti todavía, ya van a ir a cambiar los lentes urgente. Les doy la bienvenida, chiquillos, en este mojado día, rico además porque necesitamos agüita en nuestra tierra, necesitan nuestras plantitas, muchos nuestros árboles, para que después tengamos una linda primavera. No nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos en la primavera. Maravillosa la primavera, pero también es lindo el otoño y el invierno. Todas las estaciones son bonitas, la verdad. Lo malo del invierno es que es más oscuro, ¿cierto? Es la luz, que dura tan poquito. Entonces, hoy día, miércoles 23 de junio, clase de matemática. Les doy la bienvenida a todos para continuar con lo que estábamos haciendo la semana pasada. Renato, me pregunta si me llegó el correo, déjenme ver.
Voy a actualizar. Sí, ya me llegó Renato, así que está ok. Y recordar, voy a cerrar aquí un poquito la puerta. Recordar las formas de participar, ¿cierto? En las clases. Espérenme un chiquitito. ¿Qué pasa, Dalí? No ladres. Mi perrito. Perrito está ladrando. Participar de las clases, como lo acostumbramos a hacer. Levantar la manito, para opinar, para decir alguna respuesta, para preguntar alguna duda, para lo que sea, ¿ya? Abrir nuestras cámaras. Ustedes no lo he visto con las cámaras encendidas, ustedes. No hay ninguno. Bueno, hoy día menos que están acostados. El micrófono para hablar, si no pueden hablar, si no pueden por el micrófono por ruido, porque está mal o lo que sea, está el sistema de mensajería, nuestro chat. Así que no hay, siempre hay una forma de participar, como sea. Si no, me escriben por el WhatsApp, que también es una forma de comunicarnos. Así que los dejo invitados. En la escala de pinturas célebres que tenemos aquí, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo se sienten hoy día, chiquillos? ¿En cuál de todos esos cuadros? Ocho. 8. Muy bien, 8, así me gusta. Feliz con la lluvia. El Renato dice 9. Baltasar. Bien, Mona Lisa. La Alondra 9 también. Martín Calderón. Hoy yo amanecí 6, así. No quería nada. A las 8:30 estaba con mucho tuto y ganas de morir así. Joaquín dice 3. Pucha, Joaquín. Ánimo. También estuve una mezcla con eso, la verdad. ¿Y el resto? Que no ha dicho nada. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo estáis? Varios. Varios nos sentimos así como el 6. Y algunos están así, literalmente, tirados en la cama. Ya, pero ese está medio moribundo. Yo creo que tenemos más flojera más que moribundo. Espero más que moribundos, ¿no es cierto? Está el día para comer sopaipilla, ¿cierto? De estar acostado, calentito, comiendo sopaipilla o alguna cosita rica. No hay nada mejor que comer algo riquito. Ya, muy bien. La Rayen también está en el 6. Sí, no, estamos casi todos en el 6. Yo, sí, a ver, una mezclita. El 8 es feliz porque está lloviendo. Por un lado, sí. Hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a recordar lo que era el IPC, porque vimos un video la semana pasada, la semana pasada, con respecto a la inflación también. Vamos a ver un video número 2 y la actividad. Esta actividad, la verdad es que es bastante, no es tan larga, así que yo creo que la vamos a terminar luego. La semana pasada vimos, voy a pasar la lista. Quiero que participemos también la mayoría. Vimos lo que hacíamos referencia con la canasta familiar, que tenía que ver un poco con el IPC, ¿cierto? Tiene que ver además en algunos casos con la inflación, que hoy día vamos a aclarar bien los conceptos. Y recordar que la canasta familiar son aquellos productos que las familias consumen en forma periódica, ¿ya? Mes a mes, semana a semana, son productos que son esenciales en la familia, como en la alimentación, puede ser también el techo donde uno vive, etc. Y yo les mostré la semana pasada este cuadro, esta representación en porcentaje de cuál era el gasto promedio mensual de los hogares chilenos,
pero esta era una referencia del año 2018. Obviamente que del 2018 a la fecha puede variar mucho estos porcentajes. Y van a cambiar obviamente por dos cosas. Recuerden que tuvimos un estallido social por un lado, estamos en pandemia por otro, por lo tanto las prioridades en nuestra canasta familiar pueden haber cambiado mucho. Va a depender del trabajo, de los ingresos en la familia. Todo eso va a priorizar algunos productos más que otros. Sin embargo, hay productos esenciales que se necesitan, como es la alimentación. Si nos damos cuenta en este gráfico, el sector de los sectores más grandes que tenemos, este naranjito, tiene que ver con los alimentos. Es un porcentaje más alto comparado con otros. Este que está en celeste o calipso tiene que ver con el transporte. Si nosotros lo focalizamos acá en Santiago, por ejemplo, o en las ciudades, aquellos que trabajan o estudian, ¿cierto?, tienen que movilizarse a través de un transporte público o también en vehículos, ¿cierto?, porque nuestros lugares de trabajo no están en la misma zona donde vivimos. Y eso es fome. Eso es fome. Por lo tanto, nos tenemos que mover, tenemos que destinar un dinero para movilizarnos. Ustedes mismos cuando van al colegio tienen que tomar locomoción, muchos, ¿ya? La mayoría. Eso. Y se dan cuenta aquí, alojamiento, que tiene que ver con la vivienda, también es un sector bastante amplio. Esos son los gastos mayores que se cubren. Puede cambiar obviamente el porcentaje en sí. Y no sé por qué dije jueves, el miércoles pasado vimos este primer video que es lo que se entendía por el IPC y qué utilidad tiene. Me gustaría saber, o que ustedes me dijeran, ¿qué es lo que se entiende entonces por el IPC? ¿Alguien se recuerda lo que vimos? Lo vimos casi al final igual de la clase. ¿O lo revisamos de nuevo? ¿Quién se acuerda del IPC? El IPC siempre es nombrado. ¿Se acuerdan? ¿O no? Me acuerdo que les pregunté si sabían cuál era el ingreso mínimo y Benjamín me dijo, creo que fue Benjamín el que me respondió. Y estaba muy bien. ¿Alguien recuerda a qué se refiere el IPC? ¿O qué significa IPC? ¿La sigla? ¿Qué significa la sigla? IPC. Valga la redundancia. La I. El índice de precio al consumidor. Muy bien. Por lo tanto, el IPC, si tiene que ver con el precio, el índice del precio al consumidor, ¿con qué está más relacionado? ¿Qué nos fijamos en el IPC? ¿Cuánto dura esto? 2 minutitos. Vamos a volver a ver. Muchas veces. Un momento, vamos a agrandar esto. No está nunca de más. Este es un concepto que sí lo deben manejar porque nosotros somos consumidores en el fondo. Nosotros tenemos que comprar cosas para alimentarnos, para vestirnos, para adquirir productos para la casa, para lo que sea. Todo se compra y eso es consumir, ¿cierto?, de acuerdo a los productos que nos ofrecen. Por lo tanto, sí es importante que ustedes... Hemos escuchado hablar del índice de precios al consumidor, más conocido como IPC. La mayoría de los medios de comunicación informan si este indicador económico mensual subió, bajó, se disparó. ¿Se escucha bien? ¿O está medio...? Se escucha eco. Se escucha más o menos nomás, ¿cierto? Sí. Tiene que mutearse, profe. Ah, espéreme, ya. Muchas gracias por la indicación. Me muteo. La mayoría de los medios de comunicación informan si este indicador económico mensual subió, bajó, se disparó o se estancó. Pero, ¿qué es realmente el IPC? ¿Qué mide este indicador? El índice de precios al consumidor, IPC,
registra los precios de bienes y servicios que componen la canasta y cómo estos precios varían mensualmente. La estructura general de la canasta del IPC proviene de la encuesta de presupuestos familiares EPF. El objetivo de este levantamiento es conocer el gasto de los hogares por cada uno de los bienes y servicios que se consumen. Para esto, los hogares encuestados del país anotan todos los productos que se han adquirido durante un periodo de tiempo definido. Una vez procesada esta información en el INE, de un gran listado de bienes y servicios, se seleccionan los que consume el 80% de la población en todos los estratos socioeconómicos. En otras palabras, los productos deben tener presencia en al menos 4 de los 5 quintiles para que conformen la canasta del IPC. La canasta debe contener desde elementos básicos como el pan y el arroz, hasta productos o servicios de recreación como la entrada al cine o un MP3. Esto asegura que la canasta sea representativa de los diferentes hogares chilenos. De esta forma, nace la canasta del IPC. Los productos y bienes que conforman la canasta del IPC se actualizan cada 5 años, ya que los hábitos familiares de consumo varían. Además, se aprovecha de incorporar en cada actualización nuevos estándares internacionales de calidad que aseguran la validez de la medición. Como se explicó al inicio, el IPC mide la variación mensual de los precios. Para saber cómo está la inflación en lo que va del año, se hace un cálculo entre el IPC del mes actual o mes de referencia del cual se quiera obtener la información respecto a diciembre del año anterior. A este proceso se le llama IPC acumulado. Con esta información podemos comprender que el IPC es un indicador económico de gran importancia para el país y para todas las personas, que se mide en Chile y en gran parte de los países del mundo. Entonces, ya, ahí recordamos lo que significa este índice, ya, que es una variación, es la variación que tienen los precios con respecto a la canasta familiar. Ya es una recogida de información que se hace mes a mes para ver qué tan variables tenemos nuestros precios y también tenemos que considerar que no se disparen tanto, como no haya una baja también sostenida en el tiempo o un aumento sostenido en el tiempo, sino que tienen que estar dentro de un rango. Porque si nuestros precios, por ejemplo, empiezan a bajar de un producto o varios productos bajan de precio, o al revés, suben y no tienen un tope, trae un problema para la economía del país, trae un problema para el valor monetario, ¿cierto?, del país que se está viviendo, por lo tanto pierde el valor. Y ahí empiezan las crisis económicas mucho más fuertes, mucho más marcadas. En este caso, estos precios o estos índices, esta variación de precios, el Banco Central está a cargo de cómo regular que estos precios no se disparen demasiado o no bajen, ¿ya? Por lo tanto, uno, a pesar de que dice, pucha, ojalá bajaran los precios, pero no puede ser sostenido en el tiempo porque tampoco económicamente a un país le conviene, ¿ya? Y eso ha pasado en muchos países, por ejemplo, que han tenido problemas económicos. Mi perrito. Vamos a ver ahora qué es lo que es la inflación. ¿Alguien sabe o tiene idea de lo que es la inflación como tal? ¿Ha escuchado hablar de él? ¿Tiene una idea de lo que es la inflación o no? ¿Desconocen eso? ¿Alguien sabe a qué se refiere o no? ¿No tienen esa información clara? ¿O solo la han escuchado hablar de ello? ¿Tania? Me parece que es cuando hay mucha plata circulando, pero la plata está como devaluada, que no te sirve. Aunque haya mucha plata, no te va a servir. Exactamente. Bien, Tania, justamente. Benjamín ha escuchado, pero no entiende. Muy bien, ahora lo vamos a aclarar. Con respecto a lo que es la Tania, le dio en el clavo cuando se devalúa nuestro dinero, en este caso los pesos chilenos, tiene que ver justamente con
con esta alza de precios de productos, ¿ya? Ahora me voy a mutear y les voy a presentar el otro videito que explica lo que es la inflación. ¿Economía para mí? Sí. ¿Economía para mí? Sí. Y para mí también. Obvio. Y para él también. Y para nosotros lógico. Porque entender la economía es central en tu vida. ¡Atención, chileno corazón! ¡Sí! ¡Chile! ¡Chile! ¡Viva Chile! Hoy ganamos, lo presiento. Ya, ¿vamos poniendo para el asado? Mi viejo está en plan de ahorro y partió por mi mesada. Ya, cuéntate una nueva. Hola muchachos, ¿qué van a querer? Lo mismo de siempre. De esa carne, 1 kilito. Unas 5 longanizas. Y de ese pollo, medio kilo. Ya, son 11.580. Estamos liquidando. ¿Pero cómo? Para el partido anterior compramos lo mismo y salió más barato. Cada vez que hay partido, aumenta la demanda y los precios suben. Lo importante es que no suban todos los precios, pues ahí sí que estaríamos en problemas con la inflación. ¿Inflación? ¿Qué es eso? Parece que van al liceo a puro calentar el asiento. La inflación es el aumento sostenido y general de los precios durante un cierto tiempo. O sea, si solo sube la carne o los pescados, eso no es inflación. Pero cuando todos los precios suben y tenemos inflación alta, el dinero pierde su valor. Además, afecta la inversión y el crecimiento. La inflación podría haberse esperado para después del partido. Son las reglas del mercado. Ya, suben los precios y ¿quién es el responsable? El mercado. No será mucho. Tranqui, cabro. La inflación se produce cuando se compran más cosas de las que tiene la economía para ofrecer. O sea, si yo soy el único carnicero del país y todos me ven a comprar al mismo tiempo, tendría que subir los precios para no quedarme sin mercadería. ¿Comprenden? ¿Y qué se puede hacer para que no suba la inflación? Bueno, para eso está el Banco Central, que trabaja para que los precios no se vayan a las nubes. ¿Banco Central? ¿Será el banco de la deuda de mi papá? ¡No! El Banco Central no presta plata a la gente. ¿Y qué clase de banco es ese? El Banco Central es un organismo público y autónomo, encargado de mantener los precios estables, que no bajen ni aumenten demasiado, para que el dinero mantenga su valor. Por eso se dice que es el guardián del peso chileno. Qué lata que aumentó el precio de la carne. Pero al menos la inflación está controlada. Y en eso el Banco Central tiene mucho que ver. Y además de saber que existe, ¿qué hacemos con la inflación? Aprovechar de hacer dieta. Como compramos menos carne. Saber cómo funciona la economía siempre es bueno. Por ejemplo, si aumentan los precios, apoyar a los papás a ahorrar en vez de gastar más plata. Sí, po. Apóyenme. Ya, chicos, ahí tienen unas longanizas de Yapa y ¡viva Chile! ¡Pero cómo se lo pierde! ¡Ey! ¡Las longanizas! Hoy no es nuestro día. Nos suben los precios, el perro se lleva las longas. ¡Viva Chile! Pero con la inflación controlada. ¿Economía para mí? Sí, y para mí también. Obvio. Y para él también. Y para nosotros lógico. Porque entender la economía es central en tu vida. Listo, listo, ya. Ahí estaba el videíto de la inflación. ¿Quedó claro ahora qué es lo que es la inflación? Como concepto a lo que sabían antes, porque a lo mejor muchos sí lo habían escuchado, como dijo Benjamín, pero a veces no tenemos claridad de lo que es. Y a veces lo mencionan en las noticias, lo importante siempre es que, claro, exactamente, Venezuela, Argentina, exactamente, están pasando por eso. Están con un problema de dinero que está devaluado, justamente. Al tener un alza demasiado, el valor del dinero no les sirve, no les sirve para comprar sus productos.
incluso nosotros igual en Chile en algún momento hemos pasado por ese tipo de situaciones. Por lo tanto, estar atentos a qué se refiere y por qué suceden a veces esas cosas, que muchas veces son problemas, aparte de lo económico siempre tiene que ver con lo político y todo está relacionado entre sí, ¿ya? Así que, ¿les quedó más clarito, chicos? Ambos conceptos, lo que tiene que ver con el IPC y lo que tiene que ver, y lo que es la inflación, ¿sí o no? Levanten la manito, ¿les quedó claro, sí o no? Hablen. O hablen por el chat también. ¿Hay alguna consulta? ¿No es? Ya. ¿Te quedó duda igual, Benja? Porque dice que entendió, pero más o menos. O sea, es lo que entendí yo. Igual no te quedó muy claro entonces lo que es la inflación. Porque nosotros, por ejemplo, de repente en las noticias, no sé si ven las noticias o por medio de Twitter, no sé, de otros medios de comunicación, a veces se informa, pucha, por ejemplo, hay periodos en que los huevos han subido mucho de precio. Dice, pucha, ¿por qué suben tanto de precio? O el pan, un momento que también se disparó, la leche. Entonces uno dice, pucha, ¿por qué sube el precio? Estamos en crisis económica, a veces que llueve mucho, que no llueve, que la helada, y eso va alterando los precios de lo que nosotros consumimos a diario, ¿ya? Pero, sin embargo, es una cosa, un mes va variando. Por ejemplo, otra cosa que se disparó en este periodo de pandemia, por ejemplo, son los materiales de construcción. Se dispararon así como que, ¿pero por qué tan caro este tipo de material cuando antes está el doble de lo que era antes? Y ese tipo de cosas uno dice, pucha, ¿por qué sube tanto? Después vuelve y después se normaliza. Pero, y eso es con el mercado, como decía ahí el video. Sin embargo, cuando este aumento de precio es de todos los productos, ahí es cuando está el problema. Cuando todo va subiendo, todo lo que nosotros consumimos a diario, lo que necesitamos, sube de precio, sin bajar, ahí es cuando entra en crisis y entra el problema de la inflación, porque llega un momento en que ya no se puede adquirir estos productos por el alza. Ahí dice el aumento sostenido en el tiempo. Es decir, no hay como que sube un mes, al otro mes ya bajó. Las paltas, bueno, las paltas no, creo que no, de repente han bajado un poquito, pero las paltas se dispararon un montón el año pasado. Y hace un tiempo atrás ya está en alza, ¿cierto? Y uno igual se cuestiona y dice, pero ¿por qué tiene que subir tanto de precio? Y hay muchas cosas con el libre mercado, chiquillos. Eso también influye porque aquí cada uno, no hay algo que regule demasiado ese precio. Uno va a un negocio y hay un producto a cierto precio, puede ir a otro negocio, en otra comuna o al supermercado, el mismo producto tiene un precio totalmente distinto y mucho más bajo. Pero, a pesar de eso, no puede ser tanta la diferencia, ¿ya? O no pueden subir todas las cosas de precio. Y al tener un problema de inflación es que todos los productos suben, por lo tanto ya llega un momento en que no se pueden adquirir estos productos. A eso se refiere con la inflación. ¿Okay? Espero que le haya quedado un poquitito más claro. Ahora, vamos a trabajar en la actividad que había dicho yo anteriormente. La semana pasada no alcancé ni a presentarles, creo, la actividad, así que hoy día lo van a registrar en su cuaderno y dentro de esta actividad, fíjense que sale pregunta con respecto al presupuesto, al sueldo, a gastos, ¿ya? Pero también tiene que ver algunas preguntas con el IPC. Si bien ustedes, la mayoría sabe calcular bien un porcentaje, si nos preguntan por un porcentaje de tanto, lo saben calcular. Acá lo importante es que ustedes entiendan la pregunta para poder llegar al problema. Porque si no entienden qué es lo que es el IPC, a lo mejor no saben qué es lo que tienen que calcular en ese problema o en esa pregunta. Si nosotros tenemos claridad con el concepto, porque
Acá no hay fórmulas. El IPC se calcula hay una fórmula, obviamente, para hacer ese cálculo, pero nosotros no vamos a hacer eso. No nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa en este caso es en qué nos afecta a nosotros si aumenta el IPC o baja el IPC en distintas cosas de nuestra vida cotidiana. Entonces, aquí hay preguntas que vamos a responder hoy día y en la cual tiene que ver una de ellas con el IPC. Por lo tanto, si sabemos qué es lo que es, va a ser fácil responderlo porque ustedes ya saben calcular porcentaje. Lo importante acá es que si saben calcular porcentaje, es que sepan qué es lo que tienen que calcular en un problema determinado, ¿ya? Entonces, van a anotar en su cuaderno el problema. Y la primera pregunta, la letra A, ya dice, los gastos de una familia fueron 750.000 pesos al mes durante el año pasado. Si el grupo familiar tiene dos fuentes de ingreso, por un lado el hermano con 732.000 pesos y la madre con 951.000, determina primero cuánto dinero son capaces de ahorrar mensualmente. Necesito que todos hagan ese cálculo, así que les voy a dar un par de minutitos para que respondan la primera pregunta. Aquí no tiene nada que ver con el IPC, así que aquí es sumar, restar, multiplicar, dividir, como ustedes quieran. Anoten, les doy 2 minutos para que lo anoten y respondan la primera pregunta. Yo voy a anotar mis datos en la pizarra. Me voy a mutear para que no haya ruido. Listo. La primera pregunta entonces dice, ¿cuántos son capaces de ahorrar mensualmente? Anoten los que ya tienen la respuesta de la letra A, anótenlo en el chat su respuesta. Yo lo voy a dejar aquí. Voy a colocar aquí en mi costado mis respuestas para que las comparemos entre todos. O levanten la manito quien lo tiene listo, o anótenlo en el chat. Alondra ya está lista. Veamos qué dice el resto de los compañeros, si están de acuerdo con Alondra. Si es lo mismo. Uy, ¿dónde dejé mi respuesta? No las traje. Pero el único gasto eran esos 750, ¿verdad? Claro. Ah, ya. Tienen un buen ahorro después de todo, ¿no? O sea, mensualmente pueden ahorrar un monto bastante bueno, diríamos. ¿Qué dice Kevin? Está Kevin junto con Renato. Ok, chiquillos. Entonces, Kevin y Renato respondan. ¿Cuánto le dio a ustedes? Benjamín también le dio lo mismo. Al resto le dio lo mismo. 933.000 pesos
¿Están de acuerdo? Sí, está muy bien. Oye, ¿y el resto que no habla? Diga, sí, me dio lo mismo. No, no me dio lo mismo. Abran su micrófono y digan, hablen. Ya. Entonces, yo siempre cuando resolvemos un problema, tener claridad en nuestros datos, ¿ya? Los ingresos, ¿cierto?, del hermano y la mamá, por una parte, y los gastos que tienen como familia, mes a mes. Leer bien el problema también, dice, durante los gastos mensuales durante el año pasado. ¿Ok? Ya tenemos nuestra primera respuesta lista. Vamos a la segunda parte de nuestro problema. Dice, ¿cuánto deberían ser los gastos de este año si quisieran mantener el mismo nivel de vida? Y el IPC ha subido un 5,5% en relación al año pasado. ¿Cuánto disminuirá su capacidad de ahorro? Lean bien la pregunta, traten de llegar a la respuesta. Si alguien no entiende la pregunta, por favor, levante la manito y me pide que le explique. Voy a quedar muteada un rato y ustedes van a leer y responder la pregunta. La primera pregunta de la letra B. ¿Está clara la pregunta? ¿O alguien necesita ayuda? Levante la manito. ¿Qué significa el IPC en esta pregunta? Ya. Les voy a dar 3 minutos a partir de ahora. ¿Ya? Cuando tengan la respuesta, levantan la manito o me escriben en el chat.
Ya, bueno, nadie me levanta la mano para decirme que escribió en el chat, no es que yo no me doy cuenta de repente. Profe, muéstrela el problema, po. Ah, lo dejé de mostrar, sí. Ya, espérate. Alondra dice, no me logro ordenar de cómo resolverlo. No sé cómo resolverlo. Ah, ya, lo voy a explicar de nuevo y lo voy a presentar. Me explicó. Ya dice. Esto tiene que ver con lo que... con los gastos que tiene y el ahorro que alcanzamos a calcular. Dice, ¿cuánto deberían ser los gastos de este año si quieren mantener el mismo nivel de vida? Es decir, si en el alimento mensualmente gastaban en distintas cosas para ellos tener cositas para regalonear ahí, picotear, qué sé yo, lo que sea, ropa cada cierto tiempo, o qué sé yo, no bajar ni subir más de lo que ellos gastaban el año pasado, quieren mantener el mismo estilo de vida, es decir, sus gastos en ese sentido, en cuanto a consumo, eran similares. La pregunta es, ¿cuánto deberían ser estos gastos? Si el año pasado fueron 750.000 pesos, en este año, comparado con este año, si es que el IPC subió en un 5,5%. ¿Qué significa que el IPC haya subido un 5,5%? ¿Qué pasó con los precios de los productos que ellos compran? Aumentaron. Aumentaron, no están igual que el año pasado. Aumentaron los precios. Por lo tanto, si aumentó en ese porcentaje, significa que nuestros gastos ya no van a ser 750.000 pesos, pues van a ser más. Va a ser de acuerdo al IPC que subió. Si le sumo a eso, quedan 791,250. Si le sumo el 5,5%. A ver. Ya, bien. Entonces, los gastos ya no van a ser 750. Alondra hizo el cálculo y le dio 791.000 y algo. ¿Qué significa eso? Que los ahorros que ellos tenían, ¿cierto? Porque el sueldo quedó ahí igual nomás, no cambió el sueldo en este caso. ¿Qué pasa con respecto al ahorro? ¿Va a ser el mismo que habíamos calculado anteriormente o va a ser más o va a ser menos? ¿Va a ser menos o no? ¿Cierto? Porque si gasta más, gastamos más porque los precios subieron, significa que nuestro ahorro ya no va a ser de 933.000, va a ser menos. Tienen que indicar, entonces, en esas dos preguntas, cuánto van a ser los gastos que van a tener ahora con ese aumento y cuál sería el ahorro que tendrían como gastaron más. ¿Alguien levantó la manito? Porque el 5%, el 5,5% de 750 es 41,50. Eso fue lo que aumentó los gastos. Habría que disminuir eso para mantener el mismo poder de ahorro. Exacto. ¿Cuánto va a disminuir? Los 41.000. 41.250. Exactamente. Muy bien, Alondra. Se pasó. ¿Y eso nomás? Sí, pues ahí está lista la respuesta. Ahí están las dos respuestas. Ahora, la idea es que cada uno haya llegado a esa solución. ¿Ya? Martín dice, claro, muy bien. Hayan llegado a esa respuesta, necesito que los cálculos lo hagan bien y lo dejen registrado en su cuaderno. Mientras tanto, como ya respondieron la A y la B, sí, bien digo, A y B, veamos la tercera y última pregunta. Y con esto terminamos. Terminamos con la actividad de esta página, terminamos con lo que es porcentaje. Ya no vamos a ver más porcentaje, a menos que sea muy ultra necesario en otro tipo de ejercicios geométricos, de probabilidades u de otra cosa. Pero ya ya no vamos a ver de nuevo lo que es porcentaje. ¿Ya? La última pregunta de la actividad. Dice, el sueldo de la madre se reajusta todos los años en enero, de acuerdo con el IPC. Si su empleador decide subirle el sueldo en 8% sobre el IPC del 5,5, ¿a cuánto y en qué porcentaje aumentará finalmente el sueldo de la madre? Aquí está preguntando dos cosas. El monto, ¿cuánto va a ganar su madre? ¿Cuánto le va a aumentar en dinero? ¿Cierto? En pesos. Y después hace la pregunta, ¿a qué porcentaje equivale este aumento? ¿Ya? ¿Está clara la pregunta? Fíjense bien lo que dice. El empleador decide subirle el sueldo en 8% sobre el IPC.
año a año siempre le sube el sueldo de acuerdo a la variación que tiene el IPC. Es decir, si la variación fue del 1%, le va a subir un 1%. Si subió en 5%, en un 5%. Por lo general, nunca los sueldos van a tener un reajuste negativo, no se baja, ¿ya? Porque nosotros mantenemos un piso y desde ahí para arriba o se mantiene o sube, pero nunca puede bajar. Entonces, de acuerdo a este IPC, el sueldo de la mamá sube de acuerdo a ese porcentaje, pero el jefe le va a aumentar sobre este IPC un 8%. ¿Cómo calculamos eso, chiquillos? Antes de que lo hagan y no se equivoquen, ¿cómo calculamos este aumento? Alondra. Espérame que no caché la pregunta. Ah, ya, léala, mire, lo voy a dejar ahí. ¿Entendieron la pregunta o no? ¿Qué harían primero? ¿Qué cálculo harían o harían solo un cálculo? ¿Harían cálculos diferentes? Yo aquí puse, la anoté. El sueldo se reajusta de acuerdo al IPC, que en este caso sería con respecto al 5%. El sueldo de la mamá, ojo que aquí el sueldo de la madre, es decir, los 951.000 pesos. Y el jefe, el empleador, le dice que le va a aumentar también su sueldo en un 8%, pero sobre el IPC. ¿Qué hago para hacer el cálculo? ¿Cuánto le aumenta el sueldo a la madre? ¿O cómo calculo eso? Alguien escribió aquí, no me di cuenta, perdón. Al tiro le digo, Monse, se saca el 8% de la mamá y se le suma. Benjamín sacaría el 8%. Es decir, usted calcularía el 8% de qué cosa, de los 951.000, Benja. Sí. Ya. Pero recuerde que en el problema dice que el sueldo año a año se reajusta, tiene un reajuste. Cuando hablamos de reajuste es que también sufre una variación de acuerdo al IPC. Por lo tanto, si este IPC es del 5,5%, significa que el sueldo debe modificarse de acuerdo a este monto, también debe aumentar. Y el jefe le dice que le va a aumentar ese 8% sobre el IPC, sobre este monto. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Calculamos el reajuste o calculamos el 8% primero? ¿Se calcularía el reajuste con el IPC y después después con el sueldo? Exacto, exacto. Entonces, primero, lo que deben hacer, para que lo hagan bien de una sola vez, es calcular el reajuste que tuvo el sueldo de la madre y de acuerdo a ese reajuste que obtuvo, recién aumentar el sueldo, porque lo está indicando ahí. Dice que es sobre el IPC, no antes. ¿Ya? Así que háganlo. La Monse me preguntó por la respuesta de la B. Yo la anoté aquí en la pizarra. Voy a correr un poquitito. Voy a correr aquí. Y mientras ustedes hacen los cálculos, ¿ya? Para la C. Monse, los gastos, como el IPC subió, los gastos subieron también. De 750 que tenían, ahora gastan 791.250. Eso les debería haber dado.
¿ya? Y el ahorro disminuyó, no le puse la flechita ahí, pero bajó, ¿cierto? Ya no ahorran 900 y algo mil pesos, sino que ahorran 41.250 pesos menos de lo que ahorraban antes. En eso disminuyó el ahorro o la capacidad de ahorro que tenían anteriormente, porque esto es lo que aumentaron en gastos. Por eso está relacionado los dos. Aumentaron en eso sus gastos, por lo tanto disminuyó el ahorro en ese monto. Eso es, Monse. ¿Claro? ¿Está claro ahora? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Y la Alondra quiere seguir hablando, que está con la manito arriba? Estoy bien chueca con mi cámara. Ahí. Ahora, la Alondra igual sacaron rápido estos cálculos de los porcentajes. No olvidar, por ejemplo, si yo quiero sacar en la B, ¿cuál es el aumento de los gastos? Como aumentó un 5,5% en el fondo, eso. La variación que tuvo con respecto al IPC es que si el IPC subió, significa que los gastos subieron en ese monto. Por lo tanto, yo multiplico, ¿se acuerdan cómo multiplicar ahí? Cómo sacar el 5,5% en un solo cálculo, no sumarlo. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Si llegaron al resultado, la verdad es que no hay problema. Oye, muevo esto. En que yo le haga mucho hincapié en eso de multiplicar por tal valor, es para hacer un solo cálculo nomás. Entonces, si yo quiero saber cuánto aumentó, el 750.000 lo multiplico por 1,055, para no hacer cálculos por separado. A eso voy, ¿ya? Pero si ustedes están acostumbrados a hacerlo por separado, no hay problema. La cosa es que lleguen al resultado correcto. Ya, vamos, ¿qué hora es? Nos quedan 2 minutitos. Ya llegaron a la respuesta. ¿Cuánto le aumentó el sueldo a la madre? El nuevo sueldo de este año. ¿Cuánto le quedó? ¿Alguien lo puede escribir ahí en el chat? ¿Ya hizo el cálculo o no? Parece que todavía no. Hay que hacer 2 cálculos. Don Renato, ¿quiere decirnos algo? Pucha, el Renato se nos fue. ¿Alguien todavía no sabe cómo calcular lo que estoy pidiendo? ¿O sí tienen claro? Este es el último ejercicio. No dejemos nada para la próxima clase para revisar cuánto les dio. Veamos el tiro cuánto les dio. La próxima semana olvidémonos del porcentaje. Ya veamos otra cosa. Ya es la última clase además la próxima semana, así que va a ser diferente. De hecho, la próxima semana les voy a indicar cómo vamos a trabajar el segundo semestre. Vamos a conversar un poquito de la forma de evaluar, qué temas vamos a trabajar, ese tipo de cosas, ¿ya? Que es importante también. Estamos a 1 minuto de terminar la clase. ¿Alguien de ustedes llegó a la respuesta? Por lo menos, ¿cuánto quedó el sueldo de la madre? De acuerdo al reajuste y de acuerdo al aumento que le ofreció el empleador. Usen la calculadora. Yo creo que la calculadora es nuestra salvación. Nos da una respuesta rápida. Por último, desordenada en un principio, pero tener una respuesta más o menos rapidita. Baltasar levantó la manito. Disculpe, profesora, ¿esta actividad se envía? No, no es necesario enviarla. Ya, muchas gracias. De nada. Benjamín nos dio una respuesta. Dice 1.083.569. 1.000.000. Muy bien, Benjamín. Sí.
Ay, perdón, Martín Calderón había hecho la pregunta, lo mismo que Baltasar. Benjamín le dio esa respuesta. ¿El resto qué opina? ¿Llegó a la misma respuesta o le dio algo diferente? Oh, estamos en la hora ya. ¿O todavía no lo alcanzaron a sacar? Si no alcanzaron a hacerlo y de verdad quieren hacer bien los cálculos o cerciorarse de que entendieron bien lo que estamos haciendo, háganlo. La respuesta que puso Benjamín está correcta. Esa es el aumento en monto. Y preguntan, aparte de eso, el porcentaje. ¿Qué porcentaje aumentó? Es decir, del 951.000 que ganaba antes a lo que gana ahora, 1.083.000. ¿En cuánto varió ese porcentaje? Para compararlo con respecto a estos montos, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con eso? Así que eso se los dejo para ustedes, de manera personal, ¿cierto? Para que lo terminen y verifiquen, porque siempre es importante verificar lo que uno está haciendo está correcto, ¿ya? Nos vemos la próxima clase, pues chiquillos. Me despido. Nos vemos el próximo miércoles y ahí les vamos a hablar de cómo vamos a trabajar el próximo semestre. Oye, los que se están yendo, despídanse. Que estén bien, que tengan una buena tarde. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Cuídense, duerman siesta, abrigaditos. Vamos a parar nuestra grabación.